Ok, muchachos, continuamos. Entonces, lo primero que toca hacer es definir lo que es el target. Entonces, vamos a hacer un data type, ¿sí? Un data type. Entonces, a ver, un data type, voy a agregarlos aquí al final, que voy a agregar ahora lo que es el tema de paso por referencia. Entonces, al interpretador de paso por referencia vamos a crear este data type, define data type. Vamos a llamarlo, creo que se llama target. Target. Y los casos que él tiene, ¿vale? Entonces, target. Y los casos que él tiene son, los casos que él tiene son indirect target, que tiene bueno, ahorita un SVAL, que ahorita vamos a ver qué es eso, y una referencia a un target directo. Entonces, tenemos el target directo, que tiene un valor, ahorita vemos qué es eso, y bueno, eso llega hasta aquí. Está lento esto, carajo. Listo. Ah, es que está corriendo. Bueno, entonces parémoslo. Listo, ahí ya debe mejorar. Indirect, ahora sí, indirect target, que tiene una referencia a un target directo. Ref to direct target. Bueno. Entonces, ya definimos el primer data type. Bien, muchachos. Ahora, tenemos que hacer dos procedimientos pues, que nos van a devolver un booleano, porque dado que lo estamos utilizando acá para saber si esto es un valor expresado o si esto es una referencia hacia un target. O sea, si ustedes pasaron, este caso es cuando ustedes hacen el llamado así, por ejemplo, f de 2, por ejemplo, proc, recuerden que proc también es un valor expresado, y cuando tenemos f de xy. Entonces, esto van a ser indirect targets, ID, que lo voy a llamar así, y estos son direct targets. Entonces, vamos a ver cómo podemos diferenciar eso. Entonces, lo primero es que cuando es un SVAL, retorna verdadero si la entrada es un valor expresado, esto es un número o un procedimiento. Y return direct target va a retornar verdadero si la entrada es una referencia a un valor. Entonces, aquí están hechos. SVAL, voy a cerrar esto de látex para que no me estorbe. SVAL, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, acá, el valor expresado, entonces, lambda, esto está maluco de manejar. Vamos a ver, control E, lambda. Entonces, tengo lambda, recibo una expresión y pregunto si ella es, hey, ¿tú eres un protval? ¿O tú eres un número? Y ya. Porque pues recuerden que los valores que tenemos expresados en el lenguaje son números, que los booleanos y los números son lo mismo, y tenemos procedimientos, pues que ya saben que son las clausuras. Bien, ese es el primero. Y aquí lo tienen. Y la referencia a un target directo, entonces también va a recibir una expresión. Entonces yo tengo que saber. Lo primero es preguntar si esto es una referencia. Entonces, creo que lo tengo como referencia. Vamos a ver cómo lo tengo en esta implementación. Permítanme. Miro qué fue lo que hice la anterior vez, porque aquí lo tengo diferente que el libro. Ah, sí, lo tengo como referencia. Entonces, si usted es una referencia, entonces, bueno, puedo hacerlo hecho con un if, más fácil. Hey, si tú eres una referencia, bueno, ya tengo que mirar qué vas a hacer. Y en otro caso, pues, devuélvame falso. ¿Sí? En otro caso, devuélvame falso. Bien.
Entonces, yo tengo que saber si internamente, muchachos, la referencia, ¿qué es la referencia? Entonces, la referencia internamente, pues, es un cases, referencia, ref. Recuerden que la referencia tiene a ref, que tiene un vector y una posición. Entonces, tengo que mirar, muchachos, les voy a decir qué va a hacer aquí. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo que ver el contenido de esta referencia. Esta referencia puede ser un target directo o un target indirecto. Si es un target directo, ¿qué significa? Entonces, hay unas cosas aquí que no vamos a admitir. Entonces, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, let x igual a 8 y por acá a lo lejos tengo un llamado a f con x. Sí. Entonces, muchachos, ¿qué puedo decir de x igual a 8? Porque esto es un direct target. ¿Por qué es un direct target, muchachos? ¿Por qué es un direct target? Porque es un blanco directo. Porque no es modificado por nada. Y además, exactamente, además porque es una variable, o sea, tú declaras x igual a 8, porque es un número. También, por ejemplo, f, si ustedes lo tienen de f igual a pro, de bla, 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 es un target directo. Entonces, si eso que estoy enviando es un target directo, pues listo, no hay problema. Ahora bien, hay una cosa que no se va a admitir en este lenguaje. Por ejemplo, ustedes tienen proc, por ejemplo, f igual a proc de x, y por acá adentro se llama g de y, a g de x. Y por acá usted llama f con a, por ejemplo. Resulta que este es un target directo, indirect target, yo lo tengo como dt, entonces por ejemplo a igual a 8, direct target, ese a es un direct target. Resulta que esa x es un indirect target, ¿a quién? A, apunta a, y cuando lo intento pasar a g, voy a intentar pasar una referencia y una referencia, válgase la redundancia, o sea, como pasar una referencia de un procedimiento a otro. En nuestro lenguaje no vamos a admitir eso. Si eso sucede, vamos a lanzar sencillamente un mensaje de error, ¿vale? No sé, o sea, el alcance de paso por referencia solamente es pasarle un procedimiento, porque ya considerar más pasos es más complicado. Sí me hago entender de esta parte que acabo de decir, muchachos, ¿sí me hago entender o no? Sí, profe. Vale, entonces, solo vamos a permitir un paso. O sea, lo pasas a la función y si esa función llama a otra función, va a lanzar un mensaje de error. Entonces, entonces acá, dado eso, pues ya he explicado eso. Entonces, dado que la referencia va a contener un target directo o indirecto, entonces, si usted es un direct target, si usted, mano, es un direct target que está acá, si tú eres un direct target, bueno, eso recibe un valor, retorne true. Y si tú eres un indirect target, retorne false. De hecho, voy a hacer un pequeño cambio acá. Lo que pasa es que, digamos, si uno entra en este caso, acá, y ninguno de estos dos da, va a dar un error por data type, porque, digamos, estás tratando de componer algo que no está. Entonces, voy a devolver directamente, muchachos, un error. No puedes, no se puede pasar una referencia entre procedimientos. Esto ya es restricción del lenguaje. ¿Listo, muchachos? Decidí hacer ese cambio, pues por lo que les acabo de hablar. Ahora bien, este es un cambio pues que yo hago pues con conocimiento de causa de lo que les acabo de explicar. Entonces, muchachos, bueno, aquí cierro eso, cierro ese cases y cierro el otro case. Cierro el ref y cierro el case. Listo. Entonces, si esto sucede, entonces búsqueme si es un direct target y si no, pues devuelva false. Y ahí ya está. Ref, ¿de dónde viene? Esta es la referencia. Listo. Indirect target. Ahí está.
True no funciona, porque creo que es true con mayúscula. True con mayúscula y false con mayúscula. Creo que van así. Ay, carajo. A ver, ajá. Y acá run. F5 para más facilidad. ¿Tampoco aceptas true? Ok. Entonces, pues no quería, pero ok, como tú quieras. Numeral tú y numeral F. Listo. Entonces, bueno, eso ya debería de funcionar con F5. Bueno, y ahí ya tengo mi interpretador. Perfecto. Entonces, lo que he introducido no tiene mayor dificultad. Bueno, ya he introducido esta parte, el comportamiento. Entonces ahora, muchachos, resulta que como vamos a manejar ahora targets dentro de las referencias, tenemos que cambiar de ref y serref. ¿Por qué? De ref debe volverme si es un target directo o indirecto. Y de ref y serref pues debe hacer el cambio. Si es un target directo, haga el cambio directamente. Y si es un target indirecto, debe invocar la misma función sobre el target directo. Es decir, pásele la pelota a la variable que mandaste. Por ejemplo, en este caso, si usted tiene f de x y por acá hace proc, por ejemplo, de a y por acá hace un set a, entonces yo sé que a es un target indirecto, un direct target. Cuando yo intento hacer un set, hey, entiéndete con el direct target a quien yo me refiero. ¿Cuál es direct target, muchachos? ¿A qué direct target se refiere a X? ¿Qué direct target se refiere a X, muchachos? ¿A quién se refiere? También numeral true funciona. ¿A quién se refiere, muchachos? A la variable llamada. A la variable llamada, exactamente a esta. Este es el direct target. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo intento modificar A, el serref, o sea, la modificación de la referencia, no debe tratar con A. A no tiene nada que ver. Tiene que tratar es con ¿quién? Con X. X es la que se tiene que modificar. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Y por otra parte, si yo intento consultar A, por ejemplo, más A,2, el valor de ella va a decir, vea, yo soy un target indirecto, tampoco me preguntes. ¿A quién le tienen que preguntar el valor? Cuando yo pregunto por el valor de ¿a quién se le debe consultar? ¿A X? A X, correcto. Y eso es lo que vamos a implementar. Entonces, debemos hacer el cambio en los operadores que manejan las referencias, por esa razón. Entonces, si lo primero, vamos a hacer de ref que nos devuelve el valor. Recuérdense que de ref extrae el valor de la referencia. Si el blanco es directo, pues no hay nada que hacer, retorne el valor. Si el blanco es indirecto, hey, búscame el valor que está almacenado dentro de a quien yo me refiero, o sea, mi blanco. O sea, si yo soy un blanco indirecto, estoy apuntando a un blanco directo. ¿Y qué pasa? Cuando yo apunto a un blanco directo, en ese caso, muchachos, yo ya debo preguntar, vea, pregúntele a ese blanco directo cuál es su valor, porque yo no sé nada. Yo sencillamente soy una variable contigo una referencia. Yo simplemente mi tarea es ser un apuntador, ser un puntero. Básicamente aquí estamos implementando punteros. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues vaya a la otra variable y le pregunta el valor, porque yo no lo sé. Yo sencillamente sé dónde está la otra variable. Hagan de cuenta que cuando usted está peleando con alguien y está jugando con el teléfono roto, algo así, y usted le dice, no, vaya, dígale a él, y la persona le lleva el mensaje. Y lo mismo, la otra persona dice, hey, vaya, lléveselo a él o a ella. Y también lo mismo, es lo mismo cuando usted está peleado con él. Entonces, se busca el valor en la referencia interna. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? De ref va a cambiar de esta manera. Ahora la referencia, como les mencioné, va a ser un target. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en de ref, muchachos, va a cambiar lo siguiente. Este es el cambio que vamos a hacer. Cases, ref, perdón, cases target, ref. Entonces, primitive, de ref, primitive, de ref. Recuerden que el primitive de ref me va a devolver la referencia que ahora son targets. Y pregunto, si es un direct target,
Si tú eres un target directo, que tienes un valor dado, pues devuélvelo, no hay nada que hacer. En otro caso, si usted es un indirect target, el indirect target va a contener, pues, el valor, yo digo más bien el tar, no, llamémoslo expresión. Entonces, ¿qué pasa? Indirect target. Entonces va a tener el target indirecto adentro. Entonces, ¿qué va a hacer? Hey, extraiga de ese target lo siguiente. Entonces, lo mismo, lo llamo ref1, ok. Entonces, como dentro del indirect target hay un direct target, pues cuando lo sacas tienes que volver a preguntar con cases. Entonces, si eres un direct target, si usted es un direct target, extraiga el valor que tiene ahí. Si usted es un indirect target, entonces, indirect target, pongámosle P, entonces, ¿qué va a decir? EOPL error, lo que les mencioné. Usted es una referencia ilegal. Lo siento, muchachos, es una referencia ilegal. Entonces, a ver. S, para meter la entrada y bueno, envío ref1. Ok, y ahí ya tengo. Bueno, ya hice el primero. Es este de acá. Entonces, vamos a ver primitive de ref. Creo que primitive de ref yo había hecho unos cambios acá. Yo he hecho unos cambios acá que sí, efectivamente yo los había unido. Pero bueno, no importa. Entonces, afortunadamente, primitive. Vamos a ver si primitive de ref está. Creo que no está. Sí, efectivamente primitive de ref no está. Entonces voy a extraerlo de acá arriba. Creo que era lo que yo quité de la asignación. Está por acá. Y vamos a volverlo a copiar. Primitive de ref. Primitive de ref lo que hacía era básicamente hacer vector ref. Entonces, afortunadamente aquí lo tenía copiado. Entonces, primitive ref. Entonces, este recibe una referencia. Y, bueno, aplica esto. No es más. Vale. Entonces, ahí seguimos. EOPL error, creo que 2 puntos. Bueno, perfecto. He matado errores y cosas así. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué me toca hacer en el siguiente caso? Voy a copiar de una vez ese primitive serref porque me va a molestar también por eso. Entonces, primitive serref. Entonces voy a copiarlo acá. Creo que es lo mismo que esto. Entiendo por qué los habían colocado ahí. Serref. Entonces, es básicamente esto mismo. Vale. Entonces, listo. Ahí lo tengo para hacer esa parte. Bueno, muchachos. Entonces, ahora la modificación que viene es la siguiente. Estamos por acá. La modificación que viene en paso de parámetros por referencia es esta. En serref. Entonces, ¿qué pasa? En serref deben tener ustedes en cuenta lo siguiente. Lo primero es, si el blanco es directo, haga la modificación a la referencia normal, no hay nada que hacer. Pero si el blanco es indirecto, tienes que modificar la referencia que está dentro del blanco directo, ¿sí? O sea, la variable que tú pasaste. Entonces, es lo que están diciendo acá. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos con primitive serref, que es, serref, que es este. Este va a recibir dos cosas. Va a recibir la referencia y el nuevo valor. Voy a ponerle new es, el nuevo valor. Ahora bien, ¿qué hago? Entonces, bueno, esto lo hace
lo hace en dos partes. Ok, no problem. Entonces, va a calcular la referencia. Entonces, cases, target. Entonces, primitive de ref, o sea, extraiga la referencia, ref. Entonces, ¿acá qué sería? Haga, si usted es un direct target, si usted es un direct target, entonces retorne la referencia, porque no hay nada más que hacerle. Pero, si usted es un indirect target, el indirect target recibe la referencia 1, entonces, básicamente, pues devuelva la referencia 1. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que el direct target, muchachos, contiene directamente la referencia. Y el indirect target contiene, el direct target, qué pena, contiene el valor, ¿sí? Entonces, pues, la referencia está bien. El indirect target va a contener la referencia interna. Entonces, por eso la pasamos. ¿Es claro aquí cómo estas dos cosas que se hicieron, muchachos? Acá en este punto. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Muchachos, ¿siguen allí? Por mi parte no, profe. Ah, bueno, por lo menos escucho la voz de alguien. Listo. Entonces, ya se notan como cansados del semestre, ¿no? Más o menos, profe. Sí, Pero ahí se le profe, hace. estamos todos cansados. No, yo también siento cierto cansancio, aunque la verdad, muchachos, desde que estoy haciendo las clases así, ya llevo 2 semanas. Y ha sido un alivio, pues, porque, no sé, siento que gasto más energía en estas clases así. En fin, entonces ahora vamos a hacer primitive serref, ¿cierto? Y le vamos a enviar la referencia que calculamos y, pues, direct target, enviamos qué pasa. Y aquí viene el cambio, muchachos. ¿Qué cambio vieron acá? ¿Por qué al nuevo valor, ¿por qué le coloco direct target? ¿Por qué? A ver, muchachos. Porque cambiamos el valor. Exactamente. Ahora los valores son targets directos o targets indirectos. ¿Estamos claros? Muchachos. Eso es lo que cambia. ¿Vale? Ok, muchachos. ¿Siguen allí? Profe, ¿me Sí. puede volver a explicar por qué a indirect target se le envía la referencia 1 y devuelve la referencia 1? Porque es que cuando tú tienes un target, él puede contener, dentro de la referencia está el target. Eso es lo que creo que estaba explicando confuso ahora. Dentro de la referencia ya no va a haber el valor, sino va a haber un target. Si el target es directo, contiene el valor. Es decir, pues no hay nada que hacer ahí. Pero si el target es indirecto, es decir, si lo pasaste a un procedimiento, ¿qué significa eso? Que tienes que extraer el target al cual está apuntando. No sé si es claro así, cuando tú haces paso por referencia. Ah, sí, cuando preguntamos por otra variable, sí, ya, profe. Exactamente, correcto. Creo que ahorita había dicho confuso, no. Dentro de las referencias están los targets, ¿sí? O sea, ahora son nuestros valores. Y lo que vamos a hacer nosotros es mirar si es directo o indirecto. Directo si lo declararon directamente. Por ejemplo, let A igual a 8. Entonces, A va a almacenar un direct target a 8. Y si ustedes pasan, por ejemplo, a un procedimiento que recibe X, X es un indirect target hacia A. ¿Sí? Eso es lo que cambia ahora. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Sí, profe. Vale. Entonces, ref. Entonces, ahora, ¿qué nos va a pasar? Resulta que cuando hacemos apply primitive, entonces nos va a tocar hacer algunos cambios, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este cambio. Yo tengo prime ab expression. Entonces, en el caso de primitivas, sencillamente tome los valores y ya.
no hay, o sea, como el problema son con los pasos de procedimientos, tenemos que mirar que cuando llegan a las primitivas, así sea un target directo o un target indirecto, solo extraigan el valor, no hay nada más que hacer. Entonces, esto es lo que va a cambiar. No, pero esto es lo mismo. Mantiene el comportamiento. No, pero esto es lo mismo. O sea, yo lo que había hecho era hacer un eval expression. Sí, no, esto no representa mayor cambio. Ok. Entonces, para la ligadura LED, ahora sí. Esto es una de las cosas que a mí más me interesaba. No, en primal expression, muchachos, realmente aquí no hay que hacer nada. Porque no es que no hay que hacer nada acá. Eso así sencillamente es un map. Listo, ignoremos eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace LED, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Qué van a almacenar? Cuando yo digo LED, A igual a 8, F igual a proc, J igual a 5, ¿qué? Esa variable en qué se va a convertir. En blancos directos. Exacto, en blancos directos. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí viene la diferencia. Que cuando usted va a hacer en eval LED, o sea, cuando usted va a crear los valores del LED, aquí lo cambian, ¿no? Los argumentos dice eval LED, si ven acá, eval LED, ¿y qué va a hacer eso? Va a aplicar que esos van a ser targets directos. Entonces, primer cambio en el LED. Por acá lo tengo. Yo tengo el LED, acuérdense que esto era un map, ¿cierto? De lambda X, evaluar, expresión y devolvía los runs. Eso nos devolvía una lista de números, ¿recuerdan, muchachos? ¿Recuerdan que eso devolvía una lista de números, ese map? ¿Sí lo recuerdan? De por allá, de las primeras clases. ¿Sí recuerdan que hacía eso? Eso lo hice hace, ¿Qué cosa, profe? Perdón. ¿Sí recuerdan lo que... Un segundo. Entonces, ¿sí recuerdan que hacía esta línea 145 o no? ¿Sí lo recuerdan o no? Pues, la cuestión del LED o solamente la línea, porque el LED, pues usted le colocaba una variable y pues en este caso la variable era una función sinónima, ¿ve? Anónima, anónima X que mapeaba, pues en ese caso no sé, ahí sí no sé cómo expresarlo. Vale, cuando usted hacía LED A igual a 3, B igual a 4, tenía una lista de identificadores, Ajá. que es esta, y unos runs, que eran los otros valores. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo hago el LED, ahora yo necesito decir que son direct targets. ¿Cómo hago eso? Acá. Es el único cambio que necesito hacer. ¿Por qué? Porque ahora mi ambiente que va a almacenar valores, mi ambiente ahora va a almacenar direct targets. ¿Es claro eso, muchachos? ¿Lo que va a almacenar ahora de nuevo? ¿O no? Cuando yo hago LED, voy a almacenar direct target directamente. ¿Es claro, muchachos? Necesito una confirmación. Sí, profe. Pues sí, digamos que sí. Vale. Entonces, eso es lo que básicamente hace toda esta cháchara. Entonces, bien. Y ahora tenemos el caso de, bueno, eval run. Tengo que hacer un cambio acá. Ok. Entonces, el caso de procedimientos. Ahora sí. En el caso de procedimientos, muchachos, ¿qué pasa? Cuando yo voy a evaluar un procedimiento, tengo que saber si estoy recibiendo un direct target o un indirect target. ¿Cuándo me doy cuenta que yo recibo un indirect target? Y aquí está, muchachos. Miren acá. ¿Ven lo que están preguntando aquí? A ver, alguien que me diga qué están preguntando ahí. Si la expresión que se manda es un indirect o un direct target, no se pregunta nada. No, lo importante es el cases. ¿Qué están evaluando en esta línea? El Byte Expression, o sea, la ID. Exactamente. Si le llega una ID, ¿qué tiene que hacer?
retornarlo como indirect target. Ah, no. Correcto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oh my Sí, God. tiene que pasarle un indirect target. Y si no, pásale Un un, direct target. un direct target. Correcto. Ese cambio nosotros lo tenemos que hacer por acá. Cuando estamos acá, cuando hacemos aplicación de procedimientos, aquí. Tengo app expression, ¿se acuerdan? Radar y run. Entonces, acá viene esto, la lista de runs. Entonces, la lista de runs, ¿qué va a hacer? Cuando yo recibo un var expression, entonces yo quiero que me crees un blanco indirecto. Y si tú recibes cualquier otra cosa, cuando yo recibo un var expression, conviértelo en un blanco indirecto, porque voy a pasarle la variable. Y si no, yo quiero que pases un blanco directo. ¿Es claro eso, muchachos? ¿Es claro? Listo. Entonces voy a cambiar el nombre de esta función. Entonces, evaluar run en paso por referencia. Listo, lo llame así. Entonces, esta es la nueva que yo voy a hacer y esto me recibe el elemento y el ambiente. Entonces, esto es lo que va a cambiar. Por acá, paso por referencia y esto es lo que va a cambiar. Entonces, define. Entonces, va a pasar esto así. Y bueno, recibe el X y el ambiente. Recibe el X y el ambiente. Listo, vale, muchachos. Yo tengo que preguntar, hey, X, ¿qué haces expresión X? Hey, mano, tú eres un var expression. Si tú eres un var expression, él contiene directamente el ID y hace algo. En otro caso, ¿qué va a hacer? Un direct target, evaluar expresión con X y el ambiente. ¿Y se entendió lo que acabé de hacer, muchachos? Lo que acabé de hacer ahí. A ver otra vez, profe, por favor. Cuando él recibe cada uno de los parámetros, cuando X es un var expression, ahí es el caso especial, pero cuando es otra cosa, crea un target directo y se lo pasa al procedimiento. ¿Por qué? Porque después era un de que se puede modificar ya. Exactamente. Cuando usted le pasa X, por ejemplo, que es un var expression, ahí tiene que crear un target indirecto para poder hacer efectos sobre X. Pero si le paso un 5, si le paso cualquier otra cosa, pues crea un target directo porque estás haciendo una copia. Ese es el cambio ahí. Ahora bien, muchachos, en este caso del ID, ¿cierto? En este caso, cuando recibe un var expression, ahí sí tengo que crear un target indirecto. Entonces, ese target indirecto, indirect target, pues tiene varias condiciones. Tenemos que evaluar. Tenemos que ver qué es el ID. Entonces, el ID lo encontramos, ay por Dios, espérate, el ID lo encuentro con apply mref, ¿cierto? Perdón, esta es la referencia, la encuentro con apply m, con el ambiente del ID. Creo que lo tengo así. Déjenme ver cómo tengo apply m, porque pues como varía un poco como el del libro, apply mref, aquí está, recibe el ambiente y el símbolo. Recibe el ambiente y el símbolo. Perfecto. Entonces vamos, ahí sacamos la referencia a quién se refiere X, porque X puede ser un direct target o un indirect target. Entonces, ¿qué tengo que ver? Cases. Entonces, hey, cases target. Entonces, mano. Permitir de ref, la referencia. Entonces, hey, ¿tú qué eres? Entonces, no, yo soy un direct target. Entonces, si tú eres un direct target que tiene una expresión cualquiera, devuelvo la referencia sencillamente. Ahora, ¿qué va a pasar? El indirect target que va a tener esta referencia, sencillamente.
Y en caso que sea un indirect target, o sea, que usted intente pasar de un procedimiento a otro, cosa que hemos dicho que no se puede, igual el error salta en otro lado. Entonces, referencia 1. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Miren aquí lo interesante. Cuando usted intenta... no, esto sí lo permite, ya les explico por qué. Cuando pasas de un procedimiento que recibe una variable a otro, ¿qué pasó? Ya. Se toma la referencia del primero. ¿Qué va a pasar? Mira que sí se puede. Ahora ya me di cuenta acá por qué se puede. Sí se puede, muchachos. Ya les voy a explicar por qué. Sí se puede. Definitivamente se puede. Porque, por ejemplo, yo tengo esto. Let x igual a 8, f igual a proc de y g igual a proc de p. Y aquí hagamos cualquier cosa. Supongamos que dentro de todos estos llamados, ¿verdad que lo tengo que hacer en otro let? In, let, y por acá llama f de p, por ejemplo. ¿Sí o no? Y por acá a lo lejos, yo voy a llamar a f de x. Entonces, cuando le paso a x, muchachos, ¿qué va a pasar? Y, entonces tenemos proc f. Y, ¿qué va a hacer? Va a ser un ¿qué? ¿Direct o indirect target? De acuerdo a lo que hemos visto. Esto es lo que se está ejecutando. ¿Va a ser un direct o indirect? ¿Va a ser un target directo o indirecto? No, señor, no va a ser un target directo. ¿Por qué es un target indirecto? ¿Por qué? Que apunta a, este señor apunta, este señor está apuntando a X. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué este señor apunta a X? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Alguien que me explique, ¿por qué está haciéndolo de esa manera? ¿Por qué apunta a eso? ¿Por qué apunta de esa manera? Entonces, muchachos, exactamente, por el f de x. Correcto, necesitamos conectarlo. Resulta que me acabo de dar cuenta de otra cosa que yo pensé, ya que este semestre lo estoy dando con mucho más detalle. Resulta que cuando yo llamo a proc g, mírenlo acá, le voy a pasar f de p. Resulta que f de p es un indirect target. Pero ¿qué va a pasar con esto justamente que está haciendo aquí? Y esto es lo que lo cambia todo. Miren lo que pasa. Y, entonces aquí va a ser P. Ay, qué tontuelo, muchachos. Aquí es G. Ay, por Dios. Y aquí es P. Qué pena. Aquí es P. Ahí me equivoqué porque primero se llama G. Y G llama a F. Bueno, en fin. Entonces, este es proc G. Y G llama a F. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? F tiene a Y, pero ¿qué va a pasar? Este va a ser un indirect target. ¿Pero dónde creen que va a apuntar? Dado esta definición, lo cambia absolutamente todo. ¿A dónde creen que va a apuntar? ¿Va a apuntar a esta P, que es un indirect, o va a apuntar a Y, o va a apuntar a X? ¿Dónde creen que apunta? ¿Y por qué? Por esa línea que lo cambia todo. Esa línea lo cambia todo. ¿Al P? No, no apunta al P. Va a apuntar a este. Ya les explico. ¿Cuál es el? Va a apuntar también a X. Me explico de nuevo, muchachos. F hace cualquier cosa, ¿listo? No he querido describir qué hace. ¿Listo? Hace cualquier cosa. G recibe una P y hace también cualquier cosa. Pero
dentro de sus llamados va a llamar a F evaluado en P. ¿Es claro allí, muchachos? ¿Es claro allí? Vale, ¿qué pasa? Con esta línea que hay acá, cuando usted va a pasar un indirect target, inicialmente pasa X. Cuando yo llamo G de X, supongamos que esto está aquí abajo, G de X está aquí abajo. Entonces, cuando yo llamo a G de X, por acá hay un in, supongan. Entonces, X queda conectado ¿con quién? X con quién debe quedar conectado, esta X. Cuando hago G de X, ¿con quién debe quedar conectado? ¿Con quién debe conectado, muchachos? A ver, alguien que se anime, pues. Vuelve y dice, profe. Cuando tú invocas G de X, ¿cierto? Aquí, G de X, ¿con quién queda conectado? ¿Con quién va a quedar conectado, muchachos? 8. Ah, no, así. No. No. Cuando tú haces G de X, se va a crear, recuerden, P. ¿Por qué se crea P? ¿Por qué se crea un ambiente con P? Con la P, exactamente, John Edward. John Edward, ¿qué va a pasar? Este indirect target va a contener ¿a quién? A X. ¿Por qué? ¿Por qué va a contener a X? Exactamente. Resulta que yo les he dicho al principio que no se podía, pero resulta que esta línea sí lo hace posible. Aquí se tumbó algo que había pensado mucho tiempo. Resulta que cuando yo hago este paso acá, cuando yo hago F de P, ¿cierto? F de P, cuando yo hago F de P bajo este ambiente, ¿P qué es? Muchachos, ¿P qué es? ¿Un direct o indirect? Un indirecto, ¿Recuerdan? ¿no? Un indirecto, correcto. P es un indirecto. Sí, pues de hecho aquí está. Entonces, es indirecto. Resulta que cuando hace el paso de P a Y, ¿cierto? Cuando yo llamo a P y voy a llamar a este señor, miren lo que hace aquí. Si tú eres un indirect target, extrae lo que está dentro de ti. ¿Qué está dentro del indirect target? ¿Qué hay dentro del indirect target? ¿Qué hay dentro del indirect target, muchachos? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro, muchachos? ¿Qué hay adentro de un indirect, de un blanco indirecto? ¿Qué hay dentro de un indirect target? ¿Qué hay? ¿Cómo sería ahí, muchachos? A ver, Juan Pablo, diga algo, por Dios, usted era participativo. Has cambiado, Juan Pablo, antes era chévere. A una referencia, profe. Exactamente. Internamente no es que tenga una referencia, tiene un blanco directo. Resulta que cuando yo hago esto, cuando yo hago el llamado, ¿cierto? Cuando yo hago el llamado de F de P dentro de G, resulta que P es un target indirecto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Y Listo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo le paso P, va a crearse un target, Y es un target indirecto también. Pero ¿qué va a cambiar? Vamos a pasarle lo que está dentro del otro target indirecto. ¿Qué quiere decir? La referencia hacia quién. ¿Qué contiene P? Un target directo hacia quién. ¿Hacia quién, muchachos? Hacia X, correcto.
por lo que queda apuntando, por lo que sí podemos pasar variables entre procedimientos. Me alegra mucho, muchachos, porque esto cambia lo que yo decía durante todos los FLP anteriores. Resulta que sí se puede. ¿Por qué? Porque cuando tú le haces el paso de un target indirecto, realmente le estás pasando lo que tú estás apuntando. Entonces, todo el mundo queda apuntando ¿hacia dónde? Hacia el direct target. Y yo ya puedo pasarlo a todos los procedimientos que yo quiero. ¿Qué tal, muchachos? ¿Está buena la promoción? Pues sí. Vale. Entonces, muchachos, por eso, entonces se toma la referencia al target directo. Y esto le pongo carita súper feliz porque esto ya quiere decir que podemos pasar entre los procedimientos que queramos. Y estoy contento por eso. Bueno, aquí me falta cerrar. Bueno, aquí tengo esto. Debo cerrar y debo cerrar el var expression. Cierro allí. Cierro el var expression, correcto. Listo, muchachos. Y aquí ya debería cerrar la función. Correcto. Entonces, es val. No es val, sino el valor es new s. La nueva expresión, lo que yo le paso. Listo. Bueno, muchachones. Con esto ya he terminado todo lo que toca hacer. Entonces vamos a hacer una prueba y nos vamos un descansito. Me les voy a robar algunos minuticos. Igual, pues, ya el descanso que viene es el intermedio. Entonces, muchachos, observen acá. Vamos a hacer una prueba. Let, entonces, P es igual a proc X, que va a ser set X igual a 4, in let A igual a 3, in begin PA, punto y coma A. Enter. Entonces, no es una referencia 3. Vale, ahí tengo que hacer una pequeña corrección. Realmente es algo pequeño. Ya sé más o menos dónde está el error. Entonces, voy a hacerla durante el descanso y nos estaremos viendo entonces a las 4:05. ¿Listo, muchachos? 4:05. Tomen un descansito. ¿Listo? Listo, pro. Listo, Juan Pablo. Vale. Listo, dale. No, Juan Pablo, hable. Usted antes era más chévere. Listo. Entonces vamos a tomarnos el descanso.